Estamos en comunicación con Pablo Minini, doctor investigador de la Universidad de Buenos Aires, también en CONICET, físico, una persona muy joven. Para hablar de esto que les contaba con tanto detalle, Darío, un tema que ya Darío había propuesto hace 2 semanas, que es este reactor, este experimento gigantesco, costosísimo, que empezó a construirse, ya empezaba una etapa muy importante en el sur de Francia, que es para lograr la fusión nuclear a una estrella en la Tierra, como presentamos el tema. Hola Pablo, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por atendernos, gracias, bueno, estuviste en contacto con Darío. Vamos a agradecerle también a Cristian Gessi, un docente de la Universidad acá Nacional de La Pampa, que cuando a él le propusimos a charlar este tema, él me dijo, le dijo a Darío, conozco una persona que va a saber hablar con mucha precisión y con mucha autoridad sobre este tema, así que entramos en contacto contigo, Pablo. Así que gracias nuevamente. Vos sos investigador físico, docente en la Universidad de Buenos Aires. Sí, exacto. Soy profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y soy investigador del CONICET. Bien. ¿Cuál es tu campo en que te dedicas de todo ese enorme, variadísimo y súper interesante, cuál más que otro, ese abanico que es la física? Mi campo principal es turbulencia, que es el fluido desordenado, esa idea que tenemos de cuando vamos en un avión y se sacude o cuando revolvemos una taza, y la turbulencia ocurre en los fluidos y también en los plasmas, así que tengo trabajos de investigación tanto en dinámica de fluidos, de líquidos y gases, como en plasma, justamente, que es el tema que me parece que les interesa. Exactamente. Sí, así es. Bueno, déjame, Darío, que una preguntita y contarle un poco también a Pablo, porque lo decía yo recién al aire. Hace un mes aproximadamente, Pablo, hablamos con Elvio Soldaro, que es un físico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hablábamos de este muchacho, está en la parte de física de la atmósfera, y nos contaban que el plasma en las capas superiores de la atmósfera funcionan como plasma, ¿no es cierto? Y hace 2 o 3 semanas, con un profesor, en este caso de acá, de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, el profesor Gustavo Ferri, por ahí puede que en algunas circunstancias lo hayas conocido alguno de los dos, hablando del condensado de Bose-Einstein que se había logrado conformar en la Estación Espacial Internacional, y también él nos explicaba, está bien, hablamos del quinto estado de la materia, entonces obviamente le preguntamos, conocemos los 3 conocidos, ¿no es cierto?, cuál era el cuarto, y ahí nos describió muy rápidamente lo que es un plasma. Digo, que no es habitual para una radio, para un medio de comunicación masiva, en tan poco tiempo hablar de algo tan específico como es el plasma como estado de la materia. Quería hacer y contarte un poco de vos un poco de lo que son los temas que nos gusta tratar acá en nuestro programa. Claro, está muy bien. Sí, es llamativo porque la mayor parte del universo está en ese estado. O sea, ¿La mayor parte del universo? Y sí, porque fuera de la Tierra, ya en las capas más altas de la atmósfera, en lo que se llama la ionosfera, hacia arriba, uno se empieza a encontrar con un plasma. Básicamente, cada vez que uno tiene suficiente energía como para que los electrones se separen de los átomos, uno empieza a encontrarse con plasmas. Bien. Yo hoy, cuando leía un poco también para prepararnos en la entrevista contigo, y estaba viendo en algunas páginas que entré que, o sea, es más habitual de lo que uno supone, porque uno asocia el plasma obviamente a los televisores, que ya sabemos que los actuales, si bien le seguimos diciendo plasma, pero no son de plasma, y después lo que son el funcionamiento, el mecanismo, que la vida de las estrellas, ¿no? Pero es una forma de la materia que es más habitual de lo que uno la podría suponer, ¿no? ¿Te animás a darnos una descripción muy rápida de qué es un plasma? Sí, a ver, un plasma es un gas muy caliente. Básicamente, lo que nosotros llamamos la temperatura tiene que ver con cuánto se mueven los átomos en un gas, y entonces, si un gas se calienta mucho, básicamente cada uno de los átomos tiene mucha, lo que llamamos energía cinética, o sea, se mueve a velocidades altas, y cuando se mueven cuando tienen suficiente energía, los electrones se empiezan a separar de los núcleos. Entonces uno tiene un montón el plasma más común, que es el plasma de hidrógeno, tiene un montón de protones sueltos y un montón de electrones, y básicamente un plasma es eso, es un gas muy caliente en el cual uno tiene las cargas positivas y negativas que están separadas, no separadas necesariamente espacialmente, o sea, no en diferentes lugares, aunque cuando uno mira
la iluminación que usamos hoy, un montón de tubos que usamos para generar luz, intentan hacer eso, pero el medio interplanetario, por ejemplo, todo el gas que separa los planetas y en el sistema solar, buena parte del gas en la galaxia está en ese estado, es un plasma, es un gas lo suficientemente caliente como para tener cargas positivas y negativas. Muy bien. Bien, y acá viene una pregunta para ya ir posicionándonos en el tema, para contar un poco de detalles sobre el ITER. Bien, el plasma entonces un fluido o un gas muy excitado, digamos, muy de alta energía. Y ahora bien, pasar del plasma, ¿cómo se puede producir? O cómo, mejor vamos de a poquito, ¿cómo se produce dentro de una estrella? ¿Y cómo es ese interior de una estrella? ¿Cómo lo podemos bajar a un laboratorio acá en la Tierra? No, está muy bien. Empecemos por algo más sencillo. Empecemos con... Hay dos formas de producir energía desde el punto de vista de trabajando con los núcleos de los átomos, ¿no? O sea, lo que todos conocemos más normalmente cuando pensamos en una bomba atómica, en una central nuclear, es lo que se llama fisión, que es agarrar un núcleo pesado y partirlo en dos, y eso libera mucha energía. Pero hay un proceso que genera aún más energía, que es el proceso de fusión, que es agarrar dos núcleos livianos y unirlos. Y la pequeña diferencia en masa, cuando eso se hace, se libera en forma de energía. Eso es lo que pasa en el interior de una estrella. En el interior de una estrella como el Sol, uno tiene una presión muy, muy alta, temperaturas muy altas, del orden de más que 10 millones de grados centígrados, y entonces los átomos de hidrógeno van chocando entre sí, y cuando chocan con suficiente energía, se unen y los dos protones forman un núcleo de helio. Correcto. Con lo cual lo que está haciendo el Sol en este momento es generando helio al mismo tiempo que esa reacción de fusión libera calor y es básicamente lo que permite la vida en la Tierra. Ese es el mecanismo por el cual funcionan las estrellas. Las estrellas después pueden pasar a quemar, o sea, por esta misma forma, elementos más pesados, pero una estrella como el Sol en buena medida quema hidrógeno. Y entonces uno se podría preguntar si eso se puede hacer en la Tierra, si uno de la misma forma que uno tiene reactores nucleares que parten núcleos, si uno lo que puede hacer es unirlos y generar aún más energía como una estrella. Y eso se puede hacer hoy en forma no controlada, o sea, lo que se llama la bomba de hidrógeno, la famosa, sí, que es una bomba bastante más potente que una bomba nuclear, hace eso. Después de una reacción nuclear, que es iniciada por una bomba nuclear tradicional, por una explosión nuclear tradicional, genera un proceso de fusión. El problema es cómo mantener eso en un recipiente y poder sacar la energía en forma ordenada para generar electricidad. Ahí está la clave. Sí. Eso es el objeto de este experimento, que supongo que ya estará todo desarrollado como para poder hacerlo controladamente, como decís vos. Claro, o sea, lo que hay que pensar es que el Sol está a 15 millones de grados centígrados. Sí. Cuando uno intenta hacer fusión en la Tierra se necesitan temperaturas aún más grandes. Sí, Más grandes que los... Sí, digamos, porque estoy pensando, de base nomás, mantener un material a 15 millones de grados que yo conozca, todos los elementos de esa temperatura se funden, básicamente, los conocidos de la construcción. Digamos, claro, ¿cómo mantenemos un material a 15 millones de grados sin que básicamente derrita el mismo recipiente? El contenedor. Exactamente. Claro, en realidad el problema es aún más muy denso. Sí, y entonces cuando uno tiene un gas muy denso, es más fácil hacer que los átomos choquen. Pero lo que podemos hacer en un laboratorio es más tenue, es un gas más diluido y eso nos obliga a trabajar con temperaturas mayores. Así que lo que necesitamos es un material que resista más de 100 millones de grados. Y eso no existe. Así que lo que se hace... así de simple. Bueno, listo, cerramos la puerta, nos vamos. Claro, entonces lo que se hace es otra cosa. Lo que se hace es usar justamente que como un plasma está formado por partículas cargadas, lo que podemos hacer es, en lugar de mantenerlo encerrado con paredes,
lo podemos mantener encerrado con campos electromagnéticos. Claro. O sea, una cosa que sabemos es que si nosotros generamos un campo eléctrico, una diferencia de potencial, conectamos algo a una batería, los electrones, las cargas, fluyen porque sienten una fuerza asociada a ese campo eléctrico. Lo mismo ocurre con un campo magnético, entonces uno podría pensar en usar campos electromagnéticos para mantener a todas esas partículas cargadas en un recipiente. Y eso es básicamente el problema más grande a la hora de generar fusión. El problema más grande es mantener un gas tan caliente en un recipiente, que son recipientes grandes, pero atrapados por un campo magnético. Bien. Sí, y ahí se me empiezan a... Bien, vos decís como el problema es tener ese gas en un contenedor, pero la pregunta que sigue, ¿y cómo haces para elevar un gas a esa temperatura? No hay hornalla que logre calentar tanto. Está muy bien. Eso llamativamente no es tan difícil. No es lo más complicado. Claro, no es tan difícil como conseguir que el gas no se escape. Sí, a ver, hay varias formas, y la más usual, y ITER es un ejemplo de eso, es un recipiente que se llama un tokamak, sí, que es básicamente como una dona muy muy grande, en la cual se hace circular una corriente y de forma tal que se genera un campo magnético que intenta atrapar al gas en el interior de esa dona. Lo que pasa es que la misma corriente calienta el gas, y eso es algo muy muy bueno. Se requiere mucha corriente, pero la misma corriente calienta el gas de la misma forma que cuando hacemos fluir una corriente por un conductor, el conductor se calienta, ¿no? O sea, por cuando uno inducción. toca una lamparita, uno se quema, sí, cuando uno enchufa algo, y sobre todo si hay un corte, uno nota que los cables se calientan. Entonces, simplemente por un proceso que se llama disipación óhmica, o sea, simplemente porque los mismos electrones van chocando entre sí y van intercambiando energía, cuando uno hace fluir una corriente, el gas se calienta, y eso es algo muy bueno, porque entonces el mismo proceso de tratar de mantenerlo confinado ayuda a aumentar la temperatura del plasma. Lo que es muy difícil es que ese plasma no se desordene y a medida que se va calentando y se empiece a escapar. A ver, se necesita igual mucha energía. Por ejemplo, en ITER, que es básicamente eso, una gran dona por la cual se va a hacer circular un montón de corriente y se va a tener adentro hidrógeno en forma de plasma, o sea, protones y electrones a muy alta temperatura. Pero en ITER se estima que se va a producir, ITER no va a producir electricidad en forma comercial, pero se estima que la energía que se debería sacar es 10 veces más que la que se va a poner para mantener a todo funcionando. Pero igual estamos hablando del orden de, por ejemplo, se calcula que se sacarían 500 megawatts, o sea, son como varias centrales nucleares, sí, pero hay que poner 50 megawatts, o sea, estamos hablando de unos niveles de energía muy, muy grandes. Una pregunta, o sea, pero y ahí digo la ecuación energética, Pablo, o sea, vos decís que una vez que eso se ponga en marcha y empezás a generar energía, vas a sacar más energía de la que aportás. ¿No estarías rompiendo una regla básica de la física? No, está muy bien. A ver, lo que pasa es que el segundo principio de la termodinámica no se viola. No, uno está invirtiendo energía y está produciendo una reacción, que es la reacción de fusión nuclear, sí, y eso genera una conversión de masa en energía. Y de ahí se saca, claro. Exactamente, con lo cual todo se conserva. Al final, la suma de cero, uno está poniendo un combustible, y ese combustible es el hidrógeno. Ahora, estrictamente hablando, ni siquiera es el hidrógeno, porque lo que se va a usar es un isótopo del hidrógeno que es un poquito más pesado, que es el deuterio, Sí. que tiene, y el deuterio o el tritio, que son dos isótopos que la única diferencia es tienen un protón y 1 o 2 neutrones, y eso, porque tienen más masa, facilita tanto alcanzar la temperatura para la fusión,
como por otro lado facilitan extraer el calor, porque los neutrones que quedan sueltos luego de la reacción pegan contra las paredes, y al pegar contra la pared la calientan, y la idea es igual que la máquina de vapor después, o sea, uno hace circular agua por las paredes para mantenerlas a una temperatura razonable. Entonces, a medida que esos neutrones que se van soltando van calentando las paredes, uno va removiendo ese calor, eso movería una turbina, y en un reactor comercial, que ITER no lo va a hacer, pero en un reactor comercial esa turbina produce electricidad. Entonces, al final, el tramo final es muy parecido al de una central nuclear o quemar carbón. La diferencia es la cantidad de energía que uno obtiene. Por igual cantidad de masa, ITER entrega 4 veces más energía que una central nuclear, si funciona, y varios millones de veces más que, por ejemplo, quemar la misma cantidad de carbón. Claro. O sea, es dentro de los procesos uno de los más eficientes. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, no sé, un auto, para tener en comparación, como el 40% de la energía se usa para mover el mismo motor, o digamos, hay un montón de pérdida en energía que no se usa para avanzar. Digo, es muy eficiente esto en términos de producción. Sí, es muy eficiente y además libera mucha energía, con lo cual es probable que tal vez cuando se termine diseñando, y se está hablando de periodos largos, estamos hablando de 40, 50 años, pero cuando se termine teniendo un reactor comercial, es probable que tal vez de ese factor 10 que se gana en la producción de energía, se desperdicie un montón, porque realmente se produce tanta energía y es muy difícil extraer tanto calor que hasta se pueden dar el lujo de no tener una eficiencia enorme. Pero sí, es un proceso muy eficiente. La otra cosa es un proceso muy limpio, porque a diferencia de lo que ocurre con la fisión nuclear, que genera material radiactivo, la fusión genera helio, y entonces generaría muy poco material radiactivo. Se suele decir que no se generaría nada de material radiactivo, pero hay un pequeño detalle, que es que las paredes estas que absorben los neutrones, cada cierta cantidad de tiempo va a haber que cambiarlas, pero la cantidad de desechos que genera es muy, muy bajo comparado con todas las otras formas que conocemos de generar energía. Bien. Pablo, vos sos una persona joven, disculpa la pregunta, ¿cuántos años tenés? 45. Sí, bastante joven. ¿Vos te acordás en los 80 que había aparecido un experimento, creo que eran unos británicos, que decían que habían logrado la fusión en frío, que habían logrado en la cubeta, algo así como en el garaje de la casa de uno de ellos, habían logrado este proceso? Me acuerdo, los titulares, todos los diarios, y bueno, era una sorpresa a todo el mundo cómo se nos había pasado esa posibilidad delante de nosotros, hasta que después se vio que en realidad lo que se había producido, o sea, evidentemente algo estaba pasando en esa cubeta, y en realidad lo que después dijeron, no era la fusión nuclear en frío, no era el sol. Y yo me inspiré cuando Darío dijo esto, que en ese momento los titulares lograron hacer el sol en el garaje de la casa de uno de ellos, ¿viste? Por eso esa imagen. Y después aparecieron diciendo, no, en realidad eso fue que de hecho papelón de los científicos que desaparecieron, pobres. Era una reacción química quizás no muy habitual, pero sí una reacción química que tenía un componente energético y que ellos la habían confundido con fusión nuclear en frío. ¿Te acordás de ese experimento, de esa situación? Sí, Argentina de hecho tiene su propia historia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, en Argentina en la época Richter, de los primeros gobiernos de Perón, trajo a un científico alemán, Richter, que hizo unos experimentos tristemente famosos en la isla Huemul, y él aseguraba que podía hacer fusión en frío, y eso terminó descubriéndose que era falso. Dejó algo bueno la experiencia, que fue la construcción del Instituto Balseiro, luego del GAF de Richter y del papelón
la Argentina en ese momento, la comunidad científica argentina y la comunidad de los físicos, y en particular Balseiro y otros físicos de la época, vieron la oportunidad y le propusieron al gobierno la creación del Instituto Balseiro, que es algo que ha beneficiado a la ciencia argentina desde un montón de lugares. Así que de una historia tan complicada salió al final del día algo bueno. Sí. Pero ese fue uno de los primeros casos. Después hubo otros, el que ustedes mencionan, si mal no recuerdo, tuvo que ver con un proceso que después se terminó descubriendo que tenía que ver con un proceso que se llama sonoluminiscencia, que tiene que ver con que en un líquido uno puede generar burbujas de vacío, o sea, puede generar un lugar donde la presión es muy baja y básicamente se genera una burbujita, y cuando esa burbuja colapsa por una cuestión de conservación de la energía, puede liberar un poco de energía, pero no es una fusión fría. Ese fue un escándalo importante. La ciencia tiene esas cosas y se corrige por un montón de procesos, un proceso de revisión entre pares, y duró muy poco el aviso, pero sí, existe una carrera. En ese momento, después de esa experiencia, ya mismo de la experiencia en la isla Huemul, en general la comunidad científica tiende a ser muy desconfiada de lo que se llama la fusión en frío y a mirar con ojos de sospecha. Sí, lo que digo, qué interesante, qué lindo que lo recordaste esto, lo de Richter. Yo tuve oportunidad, en un momento se había hecho un circuito turístico ahí a la isla Huemul, cuando uno visitaba Bariloche, y lo hice en su momento, lo que quedan en las instalaciones, ¿no? Que se habían llegado a armar ahí, que constantemente Richter le pedía plata a Perón con la excusa de que ya lo tenemos, hasta que llegó un momento, bueno, precisamente José Antonio Balseiro y varios le fueron y le dijeron a Perón, mire presidente, este tipo es un versero, ojalá pudiéramos hacer la fusión nuclear en frío, pero las instalaciones que hay, un circuito muy interesante, ¿no?, para conocer esa parte de la historia. Pablo, y vos, vos desde tu conocimiento, haciendo futurismo, ¿vos va a andar esto? A ver, la primera vez que yo escuché de ITER era estudiante de doctorado y se debió haber sido en fines de los 90. Este es un proyecto internacional que involucra a más de 10 países, sí, con un costo enorme, sí, y que lleva más de 30 años de planificación. En el laboratorio ha habido tokamaks que consiguen alcanzar la temperatura correcta y que funcionan por tiempos cortos y que hasta obtienen una pequeña ganancia energética. Lo difícil es conseguir que eso funcione por tiempos largos. Yo creo que ITER es muy probable que consiga eso. La verdad es que fue muchos años de trabajo, muchos años de calcular qué tan grande tiene que ser, porque hay un problema de tamaño para sostener esto, y ITER debería ser lo suficientemente grande. Como una nota de color para marcar qué puede pasar y qué no, el plan original hace más de 30 años era que ITER fuera una prueba completa de todo lo necesario para generar electricidad. O sea, el tokamak con la fusión y las turbinas y una pequeña central con transformadores, o sea, una prueba completa, no solo desde la física, sino también desde la ingeniería, de cómo se podría generar una central eléctrica en base a la fusión. Eso hace más de 15 años que se descartó y que dijeron, bueno, el siguiente paso natural es tener un reactor funcionando, experimental, que permita hacer pruebas y que permita más adelante empezar con el diseño desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, yo creo que ITER va a tener éxito en lo que hoy se propone, que es conseguir una fusión ya sea sostenida en forma continua o más probablemente con periodos de prendido y apagado, pero eso igual sería muy bueno. Lo que no va a ocurrir, porque ya no está dentro de los objetivos actuales de ITER, es generar 500 megawatts para alimentar a Europa.
Eso va a ocurrir una vez que termine ITER dentro de una década o un poco más. Habrá una siguiente etapa, algo parecido a lo que pasa con los aceleradores de partículas. Habrá una siguiente etapa en la cual se empezará a construir otro prototipo que tenga la parte de producción de electricidad y que permita empezar a diseñar, están hablando de dentro de 50 años, ya centrales comerciales. O sea, ese es el camino más probable. Que escucharte a vos y hablar esto de 50 años, proyectando 50 años, cuando bueno, uno, obviamente los tiempos humanos son mucho más cercanos, y por ahí nuestro país se caracteriza precisamente, una cosa que uno se reprocha como sociedad es que no podemos asimilar esta cuestión de proyectar en el tiempo, ¿no? Que haya acá científicos y a nivel de países puedan tirar todos del mismo carro para el mismo lado para proyectar estos inventos gigantescos. Y que van a revolucionar, sin duda, más allá de que puede llegar a tener una cuestión de impacto económico rápido. Esto es aportar a ciencia básica totalmente, y países como de Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, todos están metidos ahí. Y Pablo, te hago una consulta. Yo leí la página oficial del ITER, buscaba información. No hay ningún país latinoamericano, ¿verdad?, dentro del consorcio de países que aportan dinero. No hay países latinoamericanos. Hay algunos países que hacen un poco de investigación en fusión. Argentina tiene grupos de física de plasma. Hay un grupo en Balseiro que hace simulaciones numéricas, no experimentos, de otro tipo de reactores que se llaman Stellarators, que son ligeramente parecidos. Nuestro grupo hace trabajos en física de plasma en el departamento de física, más asociados a lo que tiene que ver con física espacial y alta atmósfera, pero tenemos un contacto con la comunidad de fusión. Y en Brasil también, pero ninguno de estos países tiene el músculo para haber participado en ITER. Bien. Lo cual genera un problema, porque hay algo que decían ustedes que es muy cierto. Esto va a tener, ITER tiene dos patas. Tiene una parte de investigación en ciencia básica que es muy importante, porque como hablábamos al principio, todo el medio interplanetario, todo el gas que rodea la Tierra es un plasma, y hay un montón de cosas para aprender respecto de la física de plasma en este tipo de experimentos. Pero el otro tiene que ver con cuál es la motivación de todos estos países para pensar a tan largo plazo, que es un problema energético. Claro. Cuando uno mira a los países, las economías crecen, y el crecimiento de la economía se ve acompañado por un crecimiento de la necesidad energética. Y estos países lo que empezaban a hacer hace muchas décadas es empezar a extrapolar, o sea, a ver cómo crecían sus curvas de consumo y darse cuenta que tenían un problema. Sí. Y la esperanza es que la fusión nuclear los ayude a resolver ese problema. Sí. O sea, se está yendo hacia un cuello de botella. O sea, hay un momento en que quizás la demanda no alcance a satisfacer, la oferta no alcance a satisfacer la demanda. Y aparte de esta cuestión que también uno la ve casi que a diario a distintas escalas, ¿no? Que es esta necesidad de recurrir a las fuentes energéticas un poco apresurada y no programada, hace que se cometan muchas macanas, ¿no? Sobre todo esta cuestión agresiva, sobre todo hacia el medio ambiente, que el medio ambiente cada tanto pasa las facturas, ¿no? Lo estamos viendo cada tanto, centrales nucleares deficientes, represas hidroeléctricas, el tema de consumo, o sea, un manejo muy poco eficiente de la cuestión energética en algunas partes. Obviamente todas estas cuestiones hacen que el escenario sea bastante complejo, y bueno, como decís vos, estos dirigentes políticos habrán dicho, bueno, apostemos a esto a ver si esto es una solución. Sí, es así. O sea, hay una doble competencia entre una necesidad de energía cada vez más grande y por otro lado una necesidad de producir esa energía por mecanismos que no sean tan hostiles con el medio ambiente. O sea, la producción quemando carbón genera problemas enormes, y después tenemos formas
más amigables con el medio ambiente, pero el problema es que hoy países como Alemania están tratando de moverse en esa dirección y tener un porcentaje muy grande, pero cuando uno lo mira hacia el futuro, hacia 50 o 60 años, si aumenta la necesidad de energía, hay un limitante en cuanto a cuánta energía se puede extraer de la energía eólica, de diferentes fuentes de energía. Y ahí es donde la fusión se vuelve una esperanza para todos estos países. Es básicamente eso, es la competencia entre la necesidad de energía y la necesidad de no ser tan hostil con el medio ambiente. Sí, ¿no? Hablando de, un poco remitiéndonos a los 80, el accidente de Chernobyl y algunos otros, uno pensaba en su momento la energía nuclear, la tradicional, la que conocemos, la de fisión nuclear, ¿no? Acá nuestras 3 centrales atómicas fueron hostigadas y eran un cuco, que de hecho hoy todavía hay mucha gente que las ve como las puertas del infierno a las centrales nucleares. Y sin embargo, pasado el tiempo, ver un poco, corrernos y abrir la cabeza y ver que en realidad más peligrosa que la energía nuclear es la combustión del petróleo, de los combustibles fósiles, y ver que las alternativas no entraron en el escenario con la fuerza que uno pensó en su momento, y a su vez las mejorías que tuvieron las centrales nucleares y la producción energética a partir de la fisión atómica, hicieron que esa energía hoy por hoy vuelva a ser una energía viable, y que los países que muchas veces habían dicho vamos camino a cerrar todas nuestras centrales nucleares, de hecho las que se cerraron fueron muy pocas. Sí, Bob Marley en la canción dice no tengan miedo de la energía nuclear, y sí, a ver, tiene que ver con lo que hablábamos de la necesidad de los países desarrollados por encontrar un balance. La energía nuclear tiene sus riesgos, pero la realidad es que la producción de energía en la escala en la cual la necesita la humanidad, si no es controlada en cuanto a normas de seguridad, tiene sus riesgos en general. Y hoy la energía nuclear aparece como un mecanismo que forma parte de la cartera de soluciones que uno tiene. A futuro, uno esperaría poder moverse más allá, y la idea de ITER va por ese lado. Comparado con la fisión, ITER tiene algunas ventajas. O sea, el hecho de que puede sonar muy impresionante para el que lo escucha pensar en un gas a 150 millones de grados, pero es un gas muy tenue. Y entonces, si hay una falla, la diferencia con una central nuclear tradicional mal mantenida, si hay una falla, básicamente lo que pasa es que el gas se escapa, y siendo un gas tan tenue, no genera un problema tan grande. Entonces, las centrales, lo que se espera es que las centrales, este tipo de centrales de fusión, sean mucho más seguras y sean bastante más fáciles de controlar, a pesar de la magnitud que puede tomar la temperatura. Sí. Y lo que se ve la magnitud que va a tomar este edificio gigantesco que va a contener este reactor que vos nos explicaba, que se llama Tokamak. Sí, el tamaño es impresionante. Cuando uno mira las imágenes, solo el tokamak, o sea, solo la gran dona adentro de la cual uno va a tener una corriente eléctrica y va a estar el plasma de hidrógeno confinado por grandes bobinas magnéticas, porque básicamente es eso, es una gran dona con grandes bobinas alrededor. Cuando uno lo mira en escala, uno ve a las personas en las fotos chiquititas. Es un aparato realmente grande. Sí, es una escala impresionante en cuanto al tamaño del proyecto. Bien, Pablo, tengo 2 preguntas. Primera, tengo entendido que toda esta bobina gigante, leí ahí un pequeño resumen del tamaño del aparato, son algo así de 200 kilómetros de cables tiene, y todo el sistema está a una temperatura de 260 grados bajo cero, 270 grados bajo cero, por los superconductores. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se necesita esta contradicción? Querés calentar algo, pero todo el circuito que te lo mantiene lo tiene que tener congelado. Casi en cero absoluto. Claro. Eso está muy bien. Y estuvieron hablando de condensados de Bose-Einstein. Mira. Y está relacionado. O sea, a ver, cuando uno enfría
a ciertos materiales mucho, aparece en este estado de la materia del cual ustedes hablaban en otro programa, los condensados de Bose-Einstein, que básicamente lo que pasa es que en el caso de un superconductor, que es eso, es un condensado, si uno enfría mucho a ciertos conductores, los portadores de carga, o sea, las partículas que llevan la carga, que son pares de 2 electrones, dejan de agitarse térmicamente. Y, o sea, todo eso que hablábamos de que la temperatura al final del día es básicamente agitación, se dejan de agitar. Y cuando se dejan de agitar, empiezan a fluir en forma ordenada, con lo cual uno puede sostener una corriente entregando muy poquita energía. Y eso permite generar campos magnéticos muy, muy intensos. Y eso es algo que puede parecer muy loco, pero se usa. Por ejemplo, cuando uno va a un hospital y uno se tiene que hacer una resonancia magnética nuclear, muchos equipos hoy trabajan a temperatura muy baja en sus bobinas para básicamente tener una bobina superconductora que genera campos magnéticos muy intensos. Con lo cual hoy, aunque parezca algo muy extraño, es una tecnología bastante común. Igual acá estamos hablando de bobinas enormes, enfriadas a temperaturas muy bajas, para que sean superconductoras y permitan generar campos magnéticos muy, muy grandes. Sí, eso es algo que la gente le puede llamar la atención, pero es una tecnología que hoy uno se encuentra en un hospital. Mirá vos. Sí. Tengo una pregunta más y con esto ya redondeamos, Pablo, porque la verdad que si fuera por nosotros te preguntaríamos un montón de cosas, incluso de tu laboratorio y todo. Mira, decíamos que el ITER va a estar necesitando unas 50 megawatts de energía. Francia va a ser el país que lo tenga a este laboratorio. Y la red eléctrica de Francia también tiene que aumentar 50 megawatts. Para tener una idea, ¿cuánto produce el Atucha o una central hidroeléctrica? Porque es mucho poco 50 megawatts. Esa es una muy buena pregunta que no tengo a mano. Pero, a ver, lo que se suele hacer, lo que te puedo decir es lo que se suele hacer con este tipo de proyectos. Yo estuve en algún laboratorio con un tokamak y con unos experimentos más chiquitos que se llaman reverse field pinch, y hay uno en Bolonia, en Italia. Usualmente se construye un transformador afuera dedicado, y la electricidad se saca, que es como decís vos, hay que llevar cables, y hay un costo que lo paga el consorcio. O sea, el grupo de los 10 países no solo paga becas y sueldos de investigadores y la construcción del edificio, sino que se pagan los costos de funcionamiento del experimento. Eso incluye la energía eléctrica que se va a necesitar, que igual, a ver, algo importante es, esto no va a necesitar esa cantidad de electricidad todo el tiempo, porque es un experimento, ¿sí? Si fuera una construcción para generar electricidad en forma sostenida, la historia sería otra. Pero es un experimento, y los experimentos usualmente se prenden, se planifica qué se va a hacer, se prenden, se hacen varias corridas de experimentos, se toman datos y están meses parados mientras los datos se analizan. Con lo cual, el consumo eléctrico repartido a lo largo del año no va a ser tan impresionante, pero va a haber picos. Me imagino que eso va a venir de la red eléctrica de toda Europa. Va a tener lo que sí sé es, va a tener un transformador asociado, esto como suelen tener otros tokamaks y reverse field pinch en Europa. Y los costos de electricidad, te llega una boleta a fin de mes y los paga el consorcio. Eso funciona así. Pobre los franceses que tengan que cuidar la heladera. Por favor, chicos, desenchufen que de 5 a 7 prendemos el tokamak. Ay, sí, se le viene abajo toda la tensión, como ocurre acá. En Springfield hay varios chistes. Los Simpsons de la central nuclear cuando hacen experimentos. Sí, bueno, los Simpsons de los guionistas, eso, los que nos gusta, sabemos que la mayoría de ellos son científicos, por lo menos en las principales
disciplinas. Pablo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, esta casi que más que una entrevista, siendo una clase de docencia de lo tuyo. Y bueno, no sé, esperaremos al 2025 volver a llamarte y decirte cómo va el experimento, a ver qué nos podés decir cuando supuestamente ya esté por ponerse en marcha. Bueno, dale, sí, queda la invitación abierta para dentro de unos años. Esperemos por ahí contactarte previamente con algún otro tema de los tuyos, de tu campo de investigación, algo que nos puedas contar de lo que hacen acá en tu laboratorio, en el equipo de trabajo que lideres o que estés integrando vos, para un poco también conocer qué es la ciencia que estás haciendo acá en nuestro país. Dale, cuando quieran, va a ser un gusto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pablo, muchas gracias. A ustedes. Estamos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo.